un recuerdo así bien minucioso, bien puntual. Talía, ¿qué es la hemostasia? Es un mecanismo fisiológico que tiene por misión dos diferentes funciones. Uno que es detectar la pérdida de la continuidad y la segunda es mantener lo que es la permeabilidad de los vasos. La permeabilidad mantener la permeabilidad de los vasos sanguíneos, del torrente circulatorio, ya esa te acepto, pero la primera, ¿cuál es? Que ahí como que no se entendió muy bien. Detectar las pérdidas de sangre que se realizan a través o que se producen a través del endotelio vascular, ¿cierto? Detectar esas pérdidas de sangre. Entonces, cuando se detecta esas pérdidas de sangre a través de ese endotelio, ¿no es cierto? Es donde aparece, entonces, ahí la hemostasia primaria y luego la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, ¿cuál es la finalidad y cuánto tiempo dura? Yesenia. La hemostasia primaria, ¿cuál es su finalidad y cuánto tiempo dura? Yesenia Rivero. No está. Juan Quintana. Adriana Zabalaga. La finalidad, doctor, es formar el tapón plaquetario y dura de 3 a 5 minutos. Puntual, al grano, listo. Finalidad, formar el tapón plaquetario y dura 3 a 5 minutos y se lo expresa a través del tiempo de sangría, ¿cierto? A través del tiempo de sangría. ¿Cuáles son las pruebas en general que se utilizan para valorar la hemostasia primaria? El tiempo de sangría y el recuento de plaquetas. Básicamente son el tiempo de sangría y el recuento de plaquetas. Ok. Dentro de la fase de activación plaquetaria, la segunda fase, ¿de qué se trataba? Agregación plaquetaria. Dentro de la segunda fase de activación plaquetaria, ¿de qué se trataba? Si quieren etapas. La fase de activación plaquetaria tiene 3 etapas. La primera etapa, bloqueo de la ciclooxigenasa y ácido araquidónico, por lo tanto disminuye la amplificación de plaquetas o de llamada de plaquetas al lugar de la lesión. La segunda etapa, liberar al medio interno dos gránulos que son alfa y los densos. liberación de granulaciones alfas y densas. Las granulaciones densas que producen ADP y serotonina. ADP y serotonina. Muy bien, el ADP es fundamental para la agregación plaquetaria al realizar una alteración conformacional en una glicoproteína. ¿Cuál era? 2B y 3A. 2B3A. Muy bien. Listo. ¿Y la tercera etapa cuál es? La agregación plaquetaria. No, la tercera etapa de la activación plaquetaria. Cuando se expresa el factor tisular. Sobre la superficie de la plaqueta, expresión del factor tisular o el factor 3 o tromboplastina parcial. Entonces, a partir de esa expresión es donde van a hacer todo lo que es la hemostasia secundaria. Obviamente, es un proceso que va tan rápido de que cuando ya hay una lesión en el endotelio vascular, ¿ya? Y comienza rápidamente
activarse las plaquetas y sobre su superficie se va a activar este factor tisular, entonces es ahí donde ya comienza a iniciarse la fase de la hemostasia secundaria. ¿Listo? Entonces, en la teoría de la coagulación, en la progresión de la historia, bueno, básicamente ha pasado por 3 cambios grandes. Primero, la teoría clásica de los 4 factores, donde simplemente se hablaba de que la protrombina se convertía en trombina y el fibrinógeno en fibrina. Listo. ¿Listo? Entonces, esa era la anterior teoría clásica de los 4 factores. Con el tiempo apareció la famosa vía intrínseca, vía extrínseca, ¿ya? Y básicamente también el producto final era la formación de una malla de fibrina, ¿ya? Solo de que esta vía intrínseca era demostrado in vitro. ¿Listo? Esta vía intrínseca se demostró de manera in vitro y se cree simplemente de que en realidad existe, ¿ya? Sin embargo, la vía extrínseca fue la que se demostró realmente que existe y no solamente in vitro. Y finalmente, ya hace unos años atrás, de la que más se está hablando es de la teoría celular. Y la teoría celular habla ya de que a partir de una célula se comienza a desencadenar una serie de procesos a través de la cual se van iniciando, amplificando y propagando la activación y propagación de los factores de la coagulación. Les voy a desglosar la famosa cascada enzimática de la coagulación, tanto la que habla de la vía extrínseca como la vía intrínseca, así como también brevemente vamos a hablar de la teoría celular y van a ver que ambos tienen muchas cosas en común y en realidad habla de lo mismo. La que actualmente en todo el mundo se sigue utilizando es la teoría de las vía intrínseca y vía extrínseca o de la cascada enzimática. ¿Ya? La teoría celular hasta el momento todavía no está del todo difundida y muy pocos la conocen, pero es importante que ustedes ya la sepan porque al final trata de lo mismo, porque no es más que una subdivisión en realidad de la vía extrínseca o que se inicia prácticamente como una vía extrínseca y no es nada complejo. Entonces, ¿cuáles son los factores de la coagulación habitualmente? Son estos, el factor 1, que es el fibrinógeno, tienen que acordarse y conocérselo de memoria todos estos factores, el factor 2, que es la protrombina, el factor 3, que es la tromboplastina, ¿listo? El factor 4, que es el calcio, el 5, la proacelerina, el 7, la proconvertina, el 8, el factor antihemofílico A, el 9, el factor antihemofílico B, también llamado de Kreutzmann, factor 10 o de Stuart-Cole, el 11, el antecesor tromboplasmático o tromboplástico del plasma, el 12, factor de Hagemann y el 13, factor estabilizante de la fibrina. El 3 también es llamado factor tisular. ¿Listo? Entonces, son todos estos los factores de la coagulación con sus respectivos nombres. Entonces, la principal función de la hemostasia secundaria, su principal objetivo es simplemente formar la malla de fibrina. Formar esta malla de fibrina sobre un tapón plaquetario que inicialmente estaba formado. ¿Listo? Entonces, cuando se forma finalmente la malla de fibrina, es ahí donde recién ya comienza a repararse el daño en el endotelio. Y una vez está reparado el daño en el endotelio, entonces pasamos a una tercera fase de la hemostasia que está relacionado con la fibrinolisis, que no es más que la destrucción de esta malla de fibrina para que otra vez se permeabilice ese vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir de atrás hacia adelante. Eso significa de que vamos a comenzar con la vía extrínseca y luego vamos a volver a la teoría celular para que lo comprendan mejor. Cuando se habla de la vía extrínseca, se habla de que cuando hay un daño en el endotelio vascular, tenemos el endotelio vascular y resulta que hay un daño, ¿listo?
este daño de acá va a hacer que se ponga el factor tisular. Este factor tisular ya está expuesto sobre la superficie de la plaqueta, pero este factor tisular expuesto va a hacer que el factor 7, que está también ahí dentro del endotelio, se active. Al activarse este factor 7 en presencia del calcio, que es el factor 4, va a hacer que el factor 10 también se active. ¿Ya? Teóricamente, ahí acabaría la vía extrínseca. Así de sencilla, hasta la activación del factor 10. Sin embargo, también se ha visto que a partir de este factor 7 activado se pueden generar pequeñas cantidades de factor 9, y este factor 9 en presencia de calcio y factor 8 también suelen activar al factor 10 y terminan exactamente en lo mismo. Lo más conocido habitualmente es esta vía. ¿Listo? Porque esto de acá simplemente queda en teoría y supuestos, ¿ya? Nos quedamos en que a través de la exposición del endotelio vascular con su factor tisular hace que el factor 7 se active, y en presencia de calcio el factor 10 queda activado. ¿Listo? Tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, su finalidad principal es llegar hasta la activación del factor 10, ya que de ahí parte lo que se llama la vía común. ¿Ok? En cambio, la vía intrínseca, que si bien también parte de una alteración del endotelio vascular, pasa esto que in vitro se ha visto que un simógeno de alto peso molecular da lugar a lo que es la vía intrínseca, haciendo que el factor 12 se convierta o se active, ¿ya? Y este factor 12 activado automáticamente y rápidamente va a hacer que se active el factor 11, ¿ya? Pero para que logre esa activación, este factor 12 tiene que ser demasiado potente. Y no lo es, ya que al inicio con este simógeno de alto peso molecular solo se forman pequeñas cantidades. Para que arranque con potencia y tenga de altas cantidades de factor 12, es ahí donde el sistema de las precalicreínas activa la calicreína, y la calicreína es la que impulsa a la mayor activación del factor 12. Solo así este factor 12 va a ser capaz de activar potentemente al factor 11, y el factor 11 activar al factor 9. El factor 9 en presencia del calcio y factor 8 va a hacer que se active también el factor 10. Y nuevamente caemos, ¿no es cierto?, en la vía común. Esto es sencillo, para que se recuerden: 12, 11, 9 y 8. 12, 11, 9 y 8. Y que el 8 activado al final va a dar lugar a que el factor 10 en presencia del calcio se active. ¿Listo? Entonces, una vez se llega a la vía común que está activada, es aquí donde se necesitan algunos factores lábiles de la coagulación. Y es aquí donde aparece el factor 5. Este factor 5 va a hacer que la protrombina se convierta en trombina, ¿ya? Esta trombina, por su parte, va a hacer también que, para que se mantenga todo este fenómeno de la formación de la malla de fibrina, finalmente se comience a formar más factores de la coagulación, y más, y todo el tiempo haya materia prima para que llegue a formarse más cantidad de trombina. Eso quiere decir que la trombina, la escasa cantidad de trombina que se genera, va a ser también para que se forme factor 9, para que se forme factor 8 y para que se forme factor 5. Estos factores a la vez se van a activar también en presencia del calcio. Entonces, si se dan cuenta, miren, el factor 8 y el factor 5 son los que están tanto en la vía extrínseca y en la vía intrínseca para activar al factor 10. Y en la vía común para que la protrombina se convierta en trombina. ¿Ya? Entonces, cuando hay pequeñas cantidades de trombina, me sirve para generar más cantidad de factor 8 y más cantidad de factor 5. Solo así voy a seguir generando mayores cantidades de trombina. Y si tengo mayores cantidades de trombina, pues va a ser más fácil que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Y esta fibrina, una vez comenzó a formar la malla,
¿Ya? Entonces, esta comenzó a formar esta malla. Esta trombina también se va a activar de formar un último factor, que es el factor 13, quien es que le va a dar la estabilidad a la malla de fibrina. O también se llama factor estabilizador de la fibrina, que va a hacer que se vuelva dura, sólida y que no se deshaga. ¿Listo? Entonces, esos puntos hay que comprenderlos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que es la vía extrínseca y lo que es la vía intrínseca. La teoría celular de la coagulación lo vamos a ver aquí en una hojita para que no se confunda. Entonces, la famosa teoría celular, ¿listo? Va a iniciarse al igual que la vía extrínseca, a través de un daño en el endotelio vascular. Cuando hay un daño en el endotelio vascular, entonces, ¿qué es lo que se expone? Cuando hay un daño en el endotelio vascular, ¿qué es lo que se expone? El factor tisular. Y el factor tisular se va a unir al factor 7. ¿Cierto? El factor tisular más el factor 7 van a formar un complejo enzimático, ¿ya? Que se llama diezasa, ¿ya? Y que a la vez ambos, al estar activado el factor 7, va a hacer que se forme factor 10. ¿Listo? Entonces, es exactamente este daño al endotelio que me genera factor tisular, que se expone el factor tisular, y el factor tisular se va a unir al factor 7. Al unirse ambos, se va a activar este factor 7 y va a dar lugar al factor 10. Es exactamente lo que ocurre en una vía extrínseca. A esta parte de acá, inicial, se llama fase de iniciación, o de inicio, si quieren. Y entonces, esta es la fase de iniciación de la famosa teoría celular. Ahora, esta teoría celular, ¿no es cierto?, tiene 3 fases, habíamos dicho, una fase de inicio, luego viene una fase que se llama de amplificación. Para que se amplifique, este factor 10 que está activado, tiene que unirse a un factor, que es el factor 8. Al unirse a este factor, entonces, van a hacer que se activen otros factores de la coagulación. A esta fase de acá se llama por eso de amplificación. Antes que me olvide, en esta parte de la fase de iniciación, la finalidad principal, además de formar el factor 10 activado y unirse al factor 8, este factor 10 activado lo que va a hacer es generar pequeñas cantidades de trombina. Pero estas pequeñas cantidades de trombina son insuficientes para que el fibrinógeno se convierta en fibrina y forme una malla sólida de fibrina. Entonces, es por eso que al unirse al factor 8 van a amplificar diferentes factores de la coagulación. Entre esos factores está el factor 9, está también el mismo factor 8, está el factor 5, está el factor 10, y por último, desde el factor 10, y por último está el factor 11. Todos estos son los factores de la coagulación que se van a activar cuando se une el factor 10 al factor 8. Entonces, una vez todos estos factores están amplificados,
Entonces es aquí donde el factor 11 se va a unir al factor 9. Entonces este factor 11 más el factor 9 este factor 11 más el factor 9 en presencia del calcio va a hacer que se active el factor 10. Y este factor 10 es el que verdaderamente va a generar mayores cantidades de trombina. Y es esta trombina lo que va a dar lugar a la última fase, que es la fase de propagación. Y en esta fase de la propagación es donde básicamente en esta fase de propagación es donde el fibrinógeno va a dar lugar a la fibrina. La gran diferencia es de que en esta fase de amplificación ya se han formado más cantidades de factores de la coagulación para que en ningún momento falte el factor 8 y si hay factor 8 hay pequeñas cantidades de trombina. Por otra parte, ese mismo factor 8 va a ser útil ya para que en presencia del calcio y acá en presencia del factor 5 sigan dando mayores cantidades de trombina. ¿Ya? Entonces, la finalidad principal esta es la fase de inicio, esta es la fase de amplificación y esta es la fase de propagación. La finalidad principal de la fase de propagación es de que se generen grandes cantidades de trombina resultantes de la fase de amplificación que van a servir para que el fibrinógeno se forme, para que el fibrinógeno haga que la fibrina se forme. ¿Listo? Entonces, básicamente eso. Además que esta formación de trombina, ¿listo? Al formarse esta trombina, nuevamente va a hacer que se sigan activando de nuevo más factores de la coagulación. Significa que esta trombina de acá y esta trombina de acá son las que van a perpetuar todo el tiempo de que haya más y más cantidades de factores de la coagulación que se estén activando una y otra vez para que no falten. Y de los que no tienen que faltar en ningún momento son el factor 8 y el factor 5, porque son ellos que, gracias a la unión de ese factor 10 con el factor 8 y gracias a la unión del factor 10 con el factor 5, lo que van a generar mayores cantidades de trombina. ¿Listo? Entonces, esta es la famosa teoría celular, fase de inicio, fase de amplificación y fase de propagación. Ahora tiene que haber alguien que se encargue de regular mi hemostasia. Eso significa que alguien tiene que decir, bueno, basta, hasta aquí es suficiente, ya se formó la malla de fibrina, que ya no se activen más factores de la coagulación, que ya no se formen más cantidades de trombina, ¿no es cierto? Que ya no se ponga más cantidad de factor tisular, porque si no va a hacer, ¿no es cierto?, que haya más cantidad de fibrina dentro de ese vaso sanguíneo. Y quienes se encargan de contrarrestar todos esos son las proteínas anticoagulantes. Entonces, estas son las proteínas que en realidad van a crear un balance entre lo que es el fin de la hemostasia. Y esas proteínas anticoagulantes básicamente son, uno, el inhibidor directo del factor tisular, número 2, la antitrombina 3 que bloquea la trombina y número 3, la proteína C y la proteína S.
que se encargan básicamente de inactivar al factor 5 de Leydig. ¿Listo? La antitrombina 3, entonces ahí, por ejemplo, tenemos dos tipos de heparinas que actúan a diferentes niveles. La heparina de alto peso molecular, que es la heparina sódica, que acelera la unión de la antitrombina 3 con el factor 8. Al unirse al factor 8, entonces va a evitar, ¿no es cierto?, que se forman más coágulos o que se propague la formación de un coágulo o que se propague la formación de la malla de fibrina. ¿Listo? Por una parte eso. Y por otra parte está la heparina de bajo peso molecular que acelera la unión de la antitrombina, ¿ya? Solo con la trombina y el factor 10. Y esto lo hace más potente, porque si yo no tengo trombina, ¿no es cierto? Y si no tengo factor 10, pues no hay cómo se dé lugar a la formación de fibrinógeno-fibrina y a la activación de estos otros factores de la coagulación. Es por eso que actualmente es preferible en los pacientes que tienen factores de riesgo dar profilaxis o anticoagulación inicial con heparinas de bajo peso molecular en relación a las heparinas sódicas, o que también son llamadas de alto peso molecular. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K? Son básicamente estos cuatro. Son el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Son los factores vitamina K dependientes. ¿Ya? La warfarina inactiva a la vitamina K. Eso significa de que cuando yo administro warfarina como anticoagulante, estoy bloqueando los factores de la vía extrínseca, los factores 2, 7, 9 y 10. Entonces, el factor 7 habitualmente es el que primero va a caer y por lo tanto es el que va a hacer que mi tiempo de protrombina se prolongue. Eso quiere decir que la vía extrínseca ya se evalúa a través del tiempo de protrombina, que a través de la vía extrínseca, ¿no es cierto?, están los factores vitamina K dependientes, el 2, 7, 9 y 10. Eso significa que ¿qué factores de la coagulación me pueden dar una idea de la administración de la vitamina K? La vía extrínseca. ¿Cómo se mide laboratorialmente la vía extrínseca? A través del tiempo de protrombina. Entonces, todos estos factores de la coagulación tienen una vida media, ¿ya?, de acción. ¿Ya? Y de todos estos factores de la coagulación, el que tiene vida media más corta es el factor 7. Eso significa que si administro warfarina, que yo sé que me va a bloquear los factores 2, 7, 9 y 10, ¿ya?, el primero que se va a agotar es el factor 7. Y ustedes saben que cuando hay factor tisular, pero no hay factor 7, entonces, pues directamente no se lleva a cabo el tema de la coagulación y entra en un tema de anticoagulación. Por otra parte, ¿cuáles son las proteínas anticoagulantes que dependen de la vitamina K? Que son dos cosas diferentes. Factores de la coagulación que dependen de la vitamina K, 2, 7, 9 y 10. Y proteínas anticoagulantes que dependen de la vitamina K, o sea, significa las que van a contrarrestar el efecto de la vitamina K. La vitamina K, no se olviden que es procoagulante. La warfarina anticoagulante. ¿Y cuáles son las proteínas de mi organismo anticoagulante que dependen de la vitamina K? Pues son la proteína C y la proteína S. ¿Qué habíamos dicho que hacen la proteína C y proteína S? Bloquean al factor 5 de Leiden, ¿no es cierto? Bloquean al factor 5 de Leiden. Si no hay factor 5 activado, entonces directamente no hay protrombina. Si no hay protrombina, no hay formación de fibrinógeno en fibrina, por lo tanto se está anticoagulando. ¿Ok? Sin embargo, cuando toca el momento de anticoagular a una persona que, por ejemplo, tenga una trombosis venosa profunda, yo tengo que hacer el bloqueo de los factores de la coagulación escalonadamente.
¿Eso qué quiere decir? Que primero debo administrar heparina de bajo peso molecular para bloquear en primera instancia la trombina y el factor 10, ¿listo? Y eso lo voy a hacer por aproximadamente 3 días. Después de 3 días recién voy a administrar la warfarina. La warfarina habíamos dicho que actúa sobre los factores 2, 7, 9 y 10, que es el inicio de la vía extrínseca, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, primero bloqueo el final y después bloqueo la parte inicial de la vía extrínseca. ¿Qué pasa si yo administro warfarina de entrada antes de iniciar el bloqueo de la parte final? Entonces, lo que va a hacer es que directamente al administrar warfarina puede ocurrir un fenómeno más bien protrombótico, en el cual voy a ocasionar una inhibición, un bloqueo de la proteína C/S, y al bloquear la proteína C/S se me va a activar mayores cantidades de factor 5, y al activar mayores cantidades de factor 5 finalmente me va a dar mayor formación de malla de fibrina y por lo tanto puedo inducir a fenómenos procoagulantes. Eso quiere decir que han ocurrido casos, he visto casos en los que administran warfarina de entrada para anticoagular y al otro día están con necrosis en los pulpejos de los dedos. ¿Listo? Entonces, eso es por un fenómeno protrombótico por inhibición cutánea de las proteínas C y S antes de iniciar una heparina de bajo peso molecular. A ver, vamos a ver si se puede entender esto de acá. Resulta que esto de aquí es el endotelio vascular y de repente hay una solución de continuidad donde se pone el factor tisular. Este factor tisular habíamos dicho que se une rápidamente al factor 7 y se activa y da lugar al factor 10. ¿Cierto? Da lugar al factor 10. El factor 10, cuando está activado en unión con el factor 5, va a hacer que la protrombina se convierta en trombina y el fibrinógeno se convierta en fibrina. Habitualmente ese es el camino. Para cuando ya se formó esa malla de fibrina, entonces es ahí donde aparece, ¿no es cierto?, el balance de la coagulación para evitar que se siga formando más y más cantidades de fibrina. Entonces ahí aparecen la proteína C y la proteína S para bloquear al factor 5, aparece la antitrombina 3 y aparece el inhibidor del factor tisular, ¿ya? Entonces, una vez se conformó la malla de fibrina, ¿listo? Entonces es lugar para que se active el sistema fibrinolítico. Y el sistema fibrinolítico se activa gracias al plasminógeno. Este plasminógeno se va a activar gracias a que el activador tisular del plasminógeno detectó de que ya se formó la malla de fibrina e inmediatamente va a hacer que se forme la plasmina. Y la plasmina es la que se va a encargar de destruir esa malla de fibrina. Y al destruirse esta malla de fibrina, se van a hacer pequeños pedacitos que se llaman productos de degradación de la fibrina. Y estos productos de degradación de la fibrina se llama dímero D. De ahí la importancia de que cuando una persona, yo pienso que tenga una trombosis venosa profunda, uno de los estudios que se solicita es el dímero D. Porque cuando hay una trombosis venosa profunda y yo estoy pensando también de que ha hecho un tromboembolismo pulmonar, pues significa que se ha desprendido un trombo de los miembros inferiores y ese pequeño trombo ha viajado a través del sistema venoso hasta llegar a la parte más periférica de los pulmones. Y al desprenderse, ¿no es cierto?, ha liberado productos de la degradación de la fibrina que se traducen con mayores cantidades de dímero D. ¿Listo? De ahí es que sale. Entonces, no es más que el proceso de digestión proteolítica de la fibrina. Hay algunos medicamentos o drogas antifibrinolíticas que se pueden emplear acá, como el ácido ypsilon, el ácido aminocaproico, que es el mismo, o el ácido tranexámico. Yo utilizo bastante lo que es el ácido tranexámico, pero en los casos que son sangrados no cutáneos,
¿ya? Ni mucosos, sino grandes sangrados de órganos que pueden ser moderados o severos, en casos de hematuria, hemorragia digestiva alta, con shock hipovolémico, en casos de hemoptisis, en casos de traumas, pacientes politraumatizados con posiciones óseas, etc. Aquí haciendo un resumen, ¿ya? Y viendo qué pruebas son las que se realizan, ¿ya? En la vía extrínseca, yo la mido a través del tiempo de protrombina, ¿ya? Recordándoles el factor tisular, va a hacer que se active el factor 7 y en presencia del calcio va a hacer que el factor 10 se active, ¿cierto? Por otra parte, la vía intrínseca yo la voy a medir a través del tiempo parcial de tromboplastina activada. Y habíamos dicho que se activa, ¿no es cierto?, inicialmente gracias al factor 12, y quien potencia la activación es el sistema de la calicreína, que da lugar a la precalicreína, y esa la potencia al factor 12 para que se active. Al activarse rápidamente activa el factor 11, al factor 9, y en presencia del calcio nuevamente el factor 10 se va a activar. Este calcio activado va a hacer de que directamente la protrombina se convierta en trombina, ¿cierto? Y esta trombina va a hacer directamente que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Cuando tengo toda la malla de fibrina, pues directamente va a aparecer el plasminógeno. Gracias al activador tisular de plasminógeno, se va a activar la plasmina, va a destruir esta malla de fibrina, va a liberar productos de degradación de la fibrina o productos de degradación de la fibrina, así se llama, liberando el famoso dímero D. ¿Ok? Entonces, en este cuadro nosotros podemos ver cuáles son en realidad las pruebas que se utilizan para evaluar la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria se evalúa a través del tiempo de protrombina, a través del tiempo parcial de tromboplastina activada, a través del fibrinógeno, o lo que hay actualmente es a través del tiempo de trombina. ¿Listo? A través del tiempo de trombina. Esas son las pruebas actualmente que hay para medir la vía tanto intrínseca como extrínseca y todo en su conjunto de lo que es la hemostasia secundaria. ¿Listo? Vuelvo a repetir, las pruebas de coagulación de la hemostasia secundaria son tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, fibrinógeno y tiempo de trombina. ¿Listo? Ahora, aquí les adelanto un pequeño tips, y es que este es el orden en el que se van agotando los factores de la coagulación, de acuerdo a sus vidas medias. Eso quiere decir, adelantándome un poco, de que cuando yo tengo un problema hepático, que es ahí donde se forman todos los factores de la coagulación, excepto el factor 8, que se forma en el endotelio, ¿ya? Primero se va a alterar la vía extrínseca, por lo tanto el tiempo de protrombina se va a prolongar. Luego se va a alterar la vía intrínseca, por lo tanto el tiempo parcial de tromboplastina se va a activar, ¿ya? Y va a disminuir, o sea, perdón, se va a prolongar, ese es el término, perdón. Y por último va a descender el fibrinógeno. ¿Listo? Entonces esa es la forma en la que se puede apreciar y medir en una persona cuán afectado inclusive está su hígado. Yo puedo saber cuán afectado está el hígado de una persona a través de un coagulograma. Pido estas 3 pruebas, ¿ya? Y puedo saber realmente si está esa persona en una fase de cirrosis compensada, en una fase de cirrosis descompensada, ya un Child-Pugh-B, por ejemplo, o si está en una fase de Child-Pugh-C, donde ya es irreversible y está muy avanzado el proceso hepático solo a través de este coagulograma. Bien,
Ahora, habiendo sabido todo lo que es el tema de la fisiología, de la coagulación, de la hemostasia secundaria, ahora vamos a ver los trastornos de la hemostasia secundaria. Y para eso tenemos que saber que los hematomas y las hemartrosis suelen verse en las alteraciones de las hemostasias secundarias. En cambio, habíamos dicho que en la hemostasia primaria, las alteraciones que se ven son sangrados cutáneos que se manifiestan habitualmente como petequia. La mayor parte de las patologías hemorrágicas está producida por un déficit en la producción de factores de coagulación o un exceso en su consumo. Entonces, puede afectar a un solo factor, como ocurre habitualmente en alteraciones hereditarias, o a varios, circunstancias más frecuentes en trastornos adquiridos. Entonces, lo vamos a dividir los trastornos que afectan en el sistema, a este sistema, de la siguiente manera. En alteraciones de la síntesis de factores de la coagulación, que pueden ser de causa congénita o adquirida, ¿ya? Entonces, causa congénita, entonces aquí está el factor de von Willebrand, que les mencioné que era uno de los pocos trastornos en los cuales afecta tanto la hemostasia primaria y secundaria. En segundo lugar, como causa congénita hereditaria, la hemofilia, causas adquiridas, déficit de vitamina K y hepatopatía. Consumo excesivo de factores de la coagulación en coagulaciones intravasculares diseminadas o por inhibidores de la coagulación. Esto significa por fenómenos autoinmunes en los cuales hayan autoanticuerpos que se forman y van dirigidos contra un determinado factor de la coagulación. ¿Listo? Entonces veamos y tienen que entenderle esta parte. A ver. Ronnie González, el tiempo parcial de tromboplastina, ¿qué vía evalúa? ¿Intrínseca o extrínseca? Disculpe, doctor, no le escuché muy bien. El tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿qué vía de la coagulación refleja? La vía extrínseca, doctor. No. Edson. Hernán Freitas. La intrínseca, doctor. Intrínseca. El tiempo parcial de tromboplastina activada evalúa la vía intrínseca. El tiempo parcial de tromboplastina activada intrínseca. La vía extrínseca se mide a través del tiempo de protrombina. Entonces, recordando aquello, ¿ya? Si yo tengo un tiempo parcial de tromboplastina activada que está prolongado, pero mi tiempo de protrombina está normal, entonces yo tengo que ya automáticamente pensar de que el problema está en la vía intrínseca. ¿Listo? Entonces yo puedo tener en ese caso alteraciones congénitas como enfermedad de von Willebrand o las famosas hemofilias. Entonces, un sujeto que tiene un tiempo parcial de tromboplastina activada, prolongado, TP y fibrinógeno normal, tiene alterado entonces su vía intrínseca. Y esto es fácil de determinar. Si tengo déficit de factor 8, hemofilia A. Si tengo déficit de factor 9, hemofilia B. Si tengo déficit de factor 11, hemofilia C. Entonces, lo que ven aquí en líneas continuas, esta es la vía intrínseca. Porque ya hacia abajo sería la vía común. ¿Y cuáles son los factores que sobresalen más? 8, 9, 11 y 12. Pero la hemofilia A, déficit de factor 8, hemofilia B, déficit de factor 9, hemofilia C, déficit de factor 11. Por lo tanto, yo tengo que pensar de que pueda estar frente a alguna de estas enfermedades o hemofilia. ¿Listo? Y cuando hablamos de hemofilia, estamos hablando de un defecto genético recesivo ligado al cromosoma X. Habitualmente son los hombrecitos los que la padecen, ya que al tratarse de un cromosoma X adicional que lo carga la mujer, entonces habitualmente la combinación de un
cromosoma X con un Y y un X adicional dan lugar a las hemofilias, es decir, que está ligado habitualmente al sexo. La hemofilia A habitualmente tiene una frecuencia de 1 entre 5.000 nacidos vivos y el tratamiento básicamente está en base al propio factor deficitario, que es el factor 8. O en su defecto se tratan con hemocomponentes como el precipitado, que es rico en factor 8. Hemofilia B, que tiene una frecuencia de 1 en 30.000 nacidos vivos y se lo trata idealmente con el factor deficitario, que es el factor 9. O en su defecto con plasma fresco congelado, que es rico en factor 9. Y la hemofilia C, que tiene menos frecuencia que la hemofilia B, es el más raro, ¿ya? Idealmente se lo debería manejar con factor 11 o plasma fresco congelado. Es básicamente en nuestro país, creo que el único donde no se encargan las autoridades de crear un programa para pacientes hemofílicos donde les provean de los factores específicos deficitarios para tratarlo. Estos pobres pacientes tienen que recurrir a transfusiones masivas de diferentes hemocomponentes para tratar de parar los sangrados. En otros países, como por ejemplo cercanos a Argentina, Brasil, pues gozan de todos estos beneficios y rápidamente son controlados con sus factores de la coagulación deficitaria. Por ejemplo, la correlación entre la severidad de las hemofilias A, B y C y las manifestaciones clínicas. Entonces, la actividad normal del factor antihemofílico al 100%, de acuerdo a aquellos que se pueden clasificar en hemofilias leves, moderadas o severas. ¿Ya? Cuando hay un déficit del 5% del factor, habitualmente suelen haber sangrados por lesiones severas, como en cirugías grandes. Pueden no tener problemas hemorrágicos o raro el compromiso articular. En las hemofilias moderadas, donde hay un 1 al 5% del factor de coagulación, hay sangrados por lesiones leves, sangran una vez al mes y pueden haber un compromiso de una articulación. En cambio, en las hemofilias severas, donde tienen menos del 1% del factor antihemofílico, aparece frente a cualquier golpe o de forma espontánea. Son sangrados espontáneos, sangran 1 o 2 veces por semana y el principal lugar donde sangran son las rodillitas. Habitualmente son las mamás las que detectan estos problemas en sus niños cuando comienzan a gatear, se comienzan a moretear y pues tiene que ser el primer dato que las orienta a las mamás a acudir a un especialista para que le realice en primera instancia qué prueba para sospechar en una hemofilia. ¿Qué prueba le van a pedir para sospechar una hemofilia? ¿Qué prueba le van a pedir en primera instancia para sospechar una hemofilia? Chicos, ¿qué prueba le van a pedir en primera instancia para sospechar de una hemofilia? Tromboplastina parcial activada, doctor. Sí, de eso estamos hablando, del tiempo parcial de tromboplastina activada. Cuando está prolongado, tengo que pensar en problemas congénitos, factores de Moby-Lebrun y hemofilias. Hemofilia A, déficit factor 8, hemofilia B, déficit factor 9, hemofilia C, déficit factor 11. Todos son parte de la vía intrínseca. La vía intrínseca se mide a través del tiempo parcial de tromboplastina activada. Por lo tanto, si veo yo a un bebé, a un niño que está gateando y está sangrando esas rodillas, se moretea, tengo que pedir tiempo parcial de tromboplastina activada. Si sospecho eso y me sale reprolongado ese tiempo parcial de tromboplastina activada, pues ahí tendré que hacer ya dosificaciones específicas de los 3 factores de coagulación, factor 8, 9 y 11, para ver qué tipo de hemofilia es la que se trata en ese paciente. Entonces, la hemofilia tiene una historia familiar en el 70%, 30% no tiene historia familiar, se producen por mutaciones genéticas. Las hemartrosis habitualmente van a llevar a una deformación articular. Pueden haber sangrados en otros lugares como el orofaringe, sistema nervioso, ilioxoa o sangrados retroperitoneales. He tenido varios pacientes de este tipo, en los cuales
de repente estos pacientes con hemofilia, de repente comienzan a caer la presión arterial, comienzan a tener un hematoma en pared abdominal, se ponen taquicárdicos, diaforéticos, le hacen una ecografía abdominal y está con líquido libre. En esos casos se tiene que, en base al antecedente de qué tipo de hemofilia tienen, ¿no es cierto?, transfundir hemocomponentes y entrar a quirófano. Y cuando entran se topa con grandes sangrados espontáneos retroperitoneales. Y eso los lleva a shock hipovolémico. Entonces, miren, shock hipovolémico sin evidencia de sangrado en paciente hemofílico, pensar en hematomas retroperitoneales o sangrado en el interior del músculo psoas. Estos pacientes están tranquilos y de repente es que comienzan a sangrar. O trotan un poco o hacen algún ejercicio físico y comienzan a sangrar. Entonces, mucho cuidado con aquello. El tratamiento está en base al factor 8 recombinante. ¿Ya? Cada unidad aumenta la actividad en un 2% por kilogramo de peso. ¿Listo? No vamos a hacer mucho hincapié en el tema de las dosificaciones. En el caso, sin embargo, de que haya hemartrosis, se inmoviliza y se administra lo más precoz el factor deficitario, que es el 8. En relación a la enfermedad de von Willebrand, igual, habíamos dicho que es la enfermedad congénita por alteraciones de coagulación más común, ¿listo? Tiene una incidencia del 1 al 2% de la población mundial, de herencia autosómica dominante, donde la tipo 1 es el desorden cuantitativo más frecuente. La tipo 1 en el 70-80% se presenta, donde hay niveles reducidos de este factor de von Willebrand, y se manifiesta por hemorragias que coinciden sobre todo con traumatismo e intervenciones quirúrgicas. Y habíamos dicho en aquellos pacientes que están tomando aspirina y tienen algún procedimiento dental y comienzan a sangrar demasiado, o en aquellas mujeres que han dado a luz, que han tenido un parto, sea por la vía vaginal o por una cesárea, y comienzan a sangrar más de lo debido, entonces hay que sospechar en una enfermedad de von Willebrand. En la tipo 2 hay niveles mucho más reducidos del factor de von Willebrand y hay tendencia a los sangrados moderados. Y en el tipo 3, donde supone 1 al 5% de los casos, no hay factor de von Willebrand o tiene muy bajo factor de von Willebrand, 1 al 5%, también puede manifestarse por hematrosis o hematomas musculares. La clínica va desde asintomáticos hasta sangrados, ¿ya? Los asintomáticos pueden presentar algunos sangrados ocasionales después del uso de la aspirina. Los sintomáticos pueden espontáneamente manifestar epistaxis, equimosis o metrorragias abundantes. ¿Ya? Aquí son dos las principales alteraciones que tienen, tanto de la hemostasia primaria como la secundaria. El tiempo de sangría está prolongado y el tiempo parcial de tromboplastina está prolongado. Si ambos están prolongados, entonces tengo la altísima sospecha de que se trata de una enfermedad de von Willebrand. Tratamiento, una de las alternativas es la desmopresina. ¿Listo? Lo único que hace la desmopresina es amplificar a las plaquetas, llamar a más cantidad de plaquetas hacia el lugar de la lesión para formar la agregación plaquetaria y sobre eso activar la hemostasia secundaria. Los pacientes con sangrados menores debido a traumas o heridas cortantes superficiales o a pérdidas espontáneas de primera dentición, como también metrorragias con el uso de ácido tranexámico es suficiente. Si no pueden utilizar la desmopresina, ¿ya? O les es difícil manejarlo, el ácido tranexámico es una excelente alternativa. Tienen los comprimidos de 500 miligramos cada 12 o cada 8 horas hasta que se vea el sangrado. Con 2 o 3 dosis ya el sangrado está totalmente cedido. Bien. Ahora, vayamos al otro lado. Si el tiempo de protrombina está prolongado y los demás tiempos están normales, ¿qué me plantea? De que el problema principal está en ¿dónde? En la vía extrínseca. ¿Listo? Entonces la vía extrínseca, habíamos dicho que tiene factores de la coagulación, vitamina K dependiente. Entonces, o hay déficit de vitamina K o hay hepatopatías. Ahora, cuando tú ingieres vitamina K,
esos factores que van a depender de la vitamina K se tienen que activar en el hígado. Y si tienes un hígado que está dañado, no se activan esos factores de la coagulación. ¿Listo? Entonces, si el TP está largo y el APTT normal, plantea alteración en la vía extrínseca, principalmente con ¿cuál factor? El 7. El 7 habíamos dicho que es el que tiene vida media más corta. Habitualmente es entre 4 a 6 horas. Eso significa de que si tengo algún problema con la absorción de la vitamina K o tengo problemas a nivel hepático, automáticamente, ¿ya? Y pasa más de 4 o 6 horas, entra en un déficit de factor 7. Y el no haber factor 7, pues entonces no da lugar a la vía extrínseca y por lo tanto el tiempo de protrombina se prolonga. Ahora, para que la vitamina K se absorba a nivel del hígado, también necesita de sales biliares. Y las sales biliares, ¿no es cierto?, tienen que salir obviamente de la vesícula. Y si yo tengo una colelitiasis o una coledocolitiasis, esas sales biliares no van a llegar hasta el ileón. Y al no llegar hasta el ileón, entonces pues hace de que no se absorba la vitamina K. Si no se absorbe vitamina K, no se activan factores de coagulación y se prolonga el tiempo de protrombina. De ahí de que los pacientes que tienen estos problemas de vías biliares tienen prolongaciones del tiempo de protrombina. Ya entonces, déficit de vitamina K, ya las reservas corporales son limitadas, habitualmente duran 2 semanas, y en consecuencia esta deficiencia es uno de los efectos más comunes en los pacientes hospitalizados o nutricionalmente también agotados. Además también que para que esta absorción de la vitamina K sea eficiente se necesita de la flora bacteriana intestinal. Este es otro detalle importantísimo. Y radica la importancia en aquellos pacientes que reciben múltiples esquemas de antibióticos y destruyen la flora bacteriana intestinal. En ese sentido, entonces ya tengo altas probabilidades de que la vitamina K que vaya a ingresar a mi organismo no se vaya a absorber. De ahí también la importancia de que yo dosifique tiempo de protrombina en aquellos pacientes que están recibiendo ya 2 o 3 esquemas de antibióticos para dar suplementaciones de vitamina K y no interfiera con la coagulación. Por lo tanto, esta deficiencia tiene lugar habitualmente en dietas inadecuadas, como les mencioné, el uso de antibióticos, sobre todo cuando son múltiples esquemas. O sea, hiciste un esquema de 7 días, pasaste otro esquema de 10 días, luego un tercer esquema de 7 días y así. De eso se trata. En los pacientes con entericia obstructiva, la mala absorción de las grasas por un tema de las sales biliares, o en los recién nacidos prematuros, ¿no es cierto? No forman todavía, no está madurito ese hígado, por lo tanto ocurre la famosa ictericia neonatal dentro de las primeras 24 horas, ¿cierto? Entonces la conducta, la mayoría de los pacientes no requiere transfusiones de plasma fresco congelado, sino que necesitan vitamina K parenteral, ¿ya? ¿Por qué digo que no requieren plasma fresco congelado? Porque actualmente lo que piensan los cirujanos, que si bien es cierto que el plasma fresco congelado es rico en factores de la coagulación, vitamina K dependiente, pero el problema hay que ver cuál es. Si es por un tema de uso de antibióticos, dieta inadecuada, problema obstructivo, mala absorción de grasa, etc., pues tengo que tratarlo con vitamina K parenteral directamente. Ya vamos a ver que el plasma no es la mejor opción porque es un arma de doble filo y se lo tiene que utilizar en situaciones bastante precisas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo prolongación del tiempo de protrombina, del tiempo parcial de tromboplastina activada, además de los tiempos normales? No sé qué es esto.
Sí, cuando tengo prolongación del tiempo de protrombina, así como también del tiempo parcial de tromboplastina activada, pero los demás tiempos están normales, eso significa los demás tiempos, tiempo de sangría, plaquetas, fibrinógeno. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando ambos están prolongados, puede tratarse de un estadio avanzado del déficit de vitamina K o de una hepatopatía, como les mencioné. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, en esos casos, se trata con vitamina K. La vitamina K se administra de 10 a 20 miligramos, ¿ya? Hasta cada 12 horas, excepcionalmente hasta cada 8 horas, y el tiempo necesario para que se repongan los factores de la coagulación y se reflejen el tiempo de protrombina son de 48 a 72 horas. Eso significa que si yo le paso ahorita 3 ampollas de vitamina K, no me va a modificar su tiempo de protrombina. Tendré que solicitar un tiempo de protrombina después de 48, idealmente después de 72 horas, un nuevo tiempo de protrombina para ver si verdaderamente tuvo efecto. En los casos de una hepatopatía, si yo doy vitamina K y después de 3 a 5 días no me modificó el tiempo de protrombina hacia la normalidad, pues me está hablando de que hay un proceso que ya está bastante avanzado y lo más probable es de que no vaya a mejorar. ¿Qué tipo de hepatopatías suelen alterar la hemostasia? Las que son agudas fulminantes, los estadios finales de las hepatopatías crónicas o las enfermedades de las vías biliares. Entonces, esta es la secuencia en la cual hay alteraciones. El coagulograma se altera en la función hepática. En primer lugar, el tiempo de protrombina, como ya lo comenté. En segundo lugar, mientras más avanzado está el problema hepático, el tiempo parcial de tromoplastina activada, y cuando está ya muy avanzado, el fibrinógeno. ¿Listo? Entonces, con un coagulograma yo puedo saber cuán alterada está la funcionalidad hepática. Entonces, ¿por qué mecanismos se pueden alterar e inclusive pueden sangrar en los pacientes hepatópatas? Uno, por déficit en la síntesis de factores. Dos, porque puede haber una hiperfuncionalidad del vaso, ocasionando un secuestro esplénico de plaquetas, listo, ocasionando una trombocitopenia asociada. En los casos que hay una coagulación intravascular diseminada, el sistema mononuclear fagocítico hepático no retira estos factores activados y produce una necrosis de los hepatocitos, liberando tromboplastina que activa la vía extrínseca. Hay una falla plaquetaria y por otro lado hay una activación de la tromboplastina. ¿Ya? Entonces es por eso que en la coagulación intravascular diseminada yo puedo tener dos grandes formas de presentación. Uno, o es a través de la formación de coágulos con trombosis, de ahí su nombre, o puedo tener predisposición hacia los sangrados. El tratamiento va dirigido de acuerdo a cuál de los dos casos fue. ¿Listo? Y el otro mecanismo es por una hiperfibrinolisis asociada, donde el activador tisular del plasminógeno se aclara en el hígado y las alfa-2 antiplasminas se sintetizan en el hepatocito, comienzan a activarse. Entonces, ¿cuándo se habla de coagulación intravascular diseminada? Sencillo. Cuando yo tengo todas mis pruebas de la coagulación alteradas, todo mi coagulograma está alterado, pues estoy frente a una coagulación intravascular diseminada. Tengo prolongación del tiempo de protrombina, tengo prolongación del tiempo parcial de tromboplastina activada, tengo una hipofibrinogenemia, y tengo una plaquetopenia, en ese caso que me planteo, coagulación intravascular diseminada. 30-50% de mortalidad. He visto morir a varios pacientes que no han sido manejados adecuadamente en los turnos y cuando llego y los veo sangrando, entubados y seguían sangrando a través del tubo con fenómenos trombóticos en los pulpejos de los dedos, llenos de estertores decrépitos. No, totalmente horrible, choqueado, y ya cuando están muy comprometidos, pues difícilmente ya son recuperables esos pacientes. Entonces, esta activación de la coagulación conlleva, ya uno, por una parte que hay consumo de factores de la coagulación, por otra parte hay formación de microcoágulos de fibrina y por otra parte hay una fibrinolisis secundaria. Al haber fibrinolisis, ¿no es cierto?, los niveles de fibrinógenos están muy bajos y si no hay fibrinógeno, no hay fibrina. Si no hay fibrina, más fácil que sangre el paciente frente a cualquier golpe.
Entonces, ¿qué patologías se asocian a la coagulación intravascular diseminada? La sepsis por gémenes Gram negativos, ¿ya? Las hemopatías malignas, si se acuerdan, la leucemia variante M3, la promielocítica, los tumores sólidos, páncreas, estómago, ovario, liberan demasiado factor de necrosis tumoral y además son tejidos ricos en activadores tisulares del plasminógeno. Y este activador tisular del plasminógeno libera plasmina y destruye o evita que se forma cualquier coágulo y ya lo está destruyendo inmediatamente y predispone por eso al sangrado. Las hepatopatías como tal, las complicaciones obstétricas también pueden predisponer a la CIP, que es la coagulación intravascular diseminada, los desprendimientos prematuros de placenta, las placentas previas, óvulos intrauterinos, las picaduras de insectos o venenos de serpiente, los accidentes transfusionales, cuando no son isocompatibles o cuando transfundo de otros diferentes grupos sanguíneos, ya entonces puedo ocasionar alteraciones en el receptor, que es la persona que va a recibir la sangre. Los casos de dengue grave también, cuando no han sido detectados a tiempo, pueden llevar a una coagulación intravascular diseminada, sobre todo con sangrados masivos. Así son que se observan estos pacientes. Comienzan a haber bastantes hematomas, petequias, sangrados, ¿listo? Y esto ya es totalmente incontrolable. Rápidamente fallecen estos pacientes si no son detectados a tiempo. Entonces, pueden tener fiebre, sangrados en piel, mucosas, en sitios de punción. Puede haber manifestaciones trombóticas, acrocianosis, con alteraciones hemodinámicas, llevan al shock. Y bueno, en su caso rápidamente fallece el paciente. Entonces, ¿qué tendré que pedir? Pues todos los laboratorios, coagulograma completo, ¿no? TPA, PTT, si dispongo de tiempo de trombina también, un hemograma completo para ver las plaquetas como están. Van a haber datos de hemólisis microangiopática con esferocitosis, ya puede haber, o destrucción de glóbulos rojos, anisocitosis, etc. Hipofilinogenemia, dímero D puede estar elevado, o esquizocitos como parte de los procesos hemolíticos también. El tratamiento depende de la condición de base. ¿Ya? Se hace soporte hemostático, ¿ya? Y hay que saber, de acuerdo al tipo de alteración que tiene, qué va a ser el tratamiento. Si hay una tendencia hacia los sangrados, pues transfundiré plasma, transfundiré plaquetas, transfundiré crioprecipitado. Si hay más bien relacionado alteraciones a fenómenos trombóticos como acrocianosis y gangrena, pues anticoagularé más bien al paciente. ¿Ya? Antes se estaba utilizando lo que es la proteína C activada recombinante humana en los casos de CIP por procesos sépticos, donde se administraba 24 microgramos kilogramos hora en endovenoso por 96 horas, pero luego se dejó de utilizar ya que se vio de que no influenciaba su administración en disminuir la mortalidad de estos pacientes, igual se moría. ¿Listo? Entonces, el tratamiento de la CIP depende si es un paciente que tiene más predisposición a fenómenos trombóticos o fenómenos hemorrágicos. En relación a los diferentes hemocomponentes, los vamos a ver enseguida. Vamos a pasarlo esto y vamos a pasar a los casos clínicos. ¿Listo? A ver, relájense un poquito. Paciente de 6 años de edad que llega al consultorio traído por su madre con antecedentes de sangrado persistente o extracción dentaria. Y ustedes le pidieron un coagulograma y los resultados reportan un APTT de 80 segundos y lo que me olvidé decirles son los valores normales, ¿verdad? El tiempo de protrombina, lo normal, de 11 a 13 segundos, ¿listo? El tiempo parcial de tromboplastina activada, de 35 a 40 segundos. El fibrinógeno tiene que ser mayor a 150, mayor a 200 si quiero. Lo ideal, mayor a 200. ¿Listo? Pero a partir de 150 la mayoría de los libros lo van a encontrar. Entonces, en este caso, el APTT 80 segundos, el tiempo de protrombina 12 segundos, el tiempo de sangría 15 minutos
plaquetas 150.000 fibrinógeno 195. ¿Qué trastorno de la hemostasia está involucrado en este caso? A ver, ¿quién responde? ¿Qué trastorno de la hemostasia está involucrado en este caso? Chicos, El tiempo de protrombina está normal, el tiempo de protrombina activada está por eso, ¿qué trastorno de la aumentada. hemostasia está involucrado? Trastorno secundario. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo diría que ambos, doctor. Intrínseca, doctor. Factor intrínseco. Factor intrínseco. ¿Qué tiene que ver el factor intrínseco acá? La célula parietal produciendo su factor intrínseco. El recuento de plaquetas. De trastornos de la hemostasia tenemos que hablar si es hemostasia primaria o hemostasia secundaria. Trastornos de la hemostasia existen dos, de la hemostasia primaria y de la hemostasia secundaria. En este caso, de la hemostasia primaria se evalúa a través de plaquetas y tiempo de sangría. Hemostasia secundaria se evalúa con tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboclastina activada y fibrinógeno. Aquí están alterados dos pruebas y una de ellas es de hemostasia primaria y otra de hemostasia secundaria. ¿Qué trastorno de la hemostasia está involucrado? De la hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Esa es la respuesta. ¿Qué patología causa este trastorno? ¿Cuál es la patología que elegimos en el que se altera no solo el tiempo de sangría, sino también el tiempo parcial de tromboplastina activada? La enfermedad de von Wunderland. Enfermedad de von Willebrand. ¿Cuál puede ser la conducta terapéutica en este caso? Desmopresina, doctor. Desmopresina o ácido tranexámico, ni siquiera dosis ni nada de eso les voy a pedir. O en su defecto también se puede transfundir crioprecipitados. ¿Ya? De forma general, el tiempo de protrombina alterado lo puedo corregir con plasma fresco congelado. El tiempo parcial de tromboplastina activada, de forma general, se puede corregir con crioprecipitados. Otro caso clínico. Paciente de 35 años que presenta ictericia y colelitiasis, que desde hace 2 semanas asociado a dolor tipo cólico que no cede a la medicación con antiespasmódico. Le solicitan laboratorios preoperatorios y se ve que hay una bilirrubina directa de 4 y la indirecta de 0,8. Por lo tanto, la bilirrubina total está en 4,08, ¿no? Entonces, si hay predominio de la directa, significa que hay un proceso obstructivo, ¿cierto? El coagulograma reporta tiempo de sangría 3 minutos, plaquetas 220.000, tiempo de protrombina 25 segundos, APTT 38 segundos, fibrinógeno 220. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene este paciente? Secundaria. Secundaria. ¿Cuál es la causa del trastorno? Colelitiasis. Obstructiva. Causa Obstrucción. obstructiva de las vías biliares. Causa obstructiva de las vías biliares. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento?
¿Cuál es el tratamiento, chicos? ¿Tratamiento? Tendría que ser quirúrgico, doctor. ¿Ah? Desmopresina, la desmopresina que comentó. No. A ver, ¿qué es lo que nos interesa en este caso de acá que estamos viendo? Nos interesa que hay una alteración en el tiempo de protrombina, que hay una alteración de la hemostasia secundaria, y esto se debe a una colelitiasis. ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser el tratamiento de ese trastorno de la hemostasia secundaria que me está produciendo una prolongación del tiempo de protrombina? El tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca. La vía extrínseca se mide a través del tiempo de protrombina. Y la vía extrínseca tiene factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9, 10. Ambos se activan en el hígado y cuando hay problema obstructivo, o no se absorbe la vitamina K, o no se activan los factores de la coagulación, o no salen las sales biliares para absorber la vitamina K y por eso se prolonga el tiempo de protrombina. Entonces, ¿cuál es el tratamiento acá? Quirúrgico. Vitamina K. Vitamina K. No te lo van a operar con un tiempo de protrombina de 25 segundos. Estamos hablando de hematología, estamos hablando de problemas de coagulación. ¿Cómo va a ser el tratamiento quirúrgico? No. Tienes que darle inicialmente vitamina K. Una vez le das vitamina K, normaliza su tiempo de protrombina, ingresa a quirófano, lo opera y ahí otra vez vuelve a la normalidad. Pero en primera instancia lo que tienes que dar es vitamina K. Paciente de 8 meses de edad que llega a su consultorio traído por la madre, antecedentes que desde que el niño gatea, la rodilla se le moretea y se le hincha, equimosis y hematoma. Se le pidió un coagulograma y los resultados reportan. Tiempo de sangría, 3 minutos. Recuento de plaquetas, 250.000. Tiempo de protrombina, 12 segundos. Tiempo parcial de tromboplastina activada, 2 minutos. Fibrinógeno, 300. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene este paciente? Secundaria, doctor. Secundaria, doctor. Secundaria. ¿Cuál es la causa del trastorno? Hemofilia. La causa del trastorno lo más probable es que sea hemofilia. ¿Por qué? ¿Qué prueba es la que está alterada? Fibrinógeno, doctor. Tiempo parcial de trombina. Voy a llorar. El tiempo parcial de Tiempo parcial de protrombina. ¿Cuál es la prueba que está alterada en este caso clínico? Tiempo parcial de Tiempo parcial de tromboplastina trombina. activada. Tiempo parcial de tromboplastina activado. Esa es la prueba. Tiempo parcial de tromboplastina activado. ¿Cuánto es lo normal? 35-40 segundos. 35-40 segundos. ¿Cuánto está? 2 minutos. Tratamiento. Pues depende si es una hemofilia A, B o C, es la respuesta que deberían de dar. Si es hemofilia A, con factor 8. Si es hemofilia B, con factor 9. Si es hemofilia C, con factor 11. Esa debería ser su respuesta. Caso clínico 4. Paciente de 65 años, pesa 70 kilos. Antecedente mordida de serpiente hace 4 horas. Llega a la emergencia con edema en miembro inferior izquierdo, con equimosis y hematoma, y signos de mordedura en el dorso del pie. Sus laboratorios reportan hemoglobina B10, esquizocitos en la lámina, 12.000 leucocitos,
urea 170, creatinina 2.3, y en el coagulograma el TP incoagulable, APTT 70 segundos, fibrinógeno 20, plaquetas 60.000, tiempo de sangría 12. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene este paciente? Por favor, respondan. ¿Qué trastorno de la Coagulación hemostasia tiene este intravascular y paciente? seminal. Ah, bueno, claro, sí es trastorno. Está todo, doctor, los dos. Primario y secundario. Trastorno de la Primaria y hemostasia tiene secundaria. este Primaria y paciente. secundaria. ¿Perdón? Primaria y secundaria, doctor. Esa es la respuesta. Todas las pruebas están alteradas, tanto de la hemostasia primaria como secundaria. Entonces, ¿qué trastorno es lo que tiene este paciente? Este paciente está cursando con... Puede ser coagulación intravascular diseminada. No es que pueda ser, es una coagulación intravascular diseminada secundaria, mordedura de serpiente. Eso es lo que tiene. El paciente tiene un trastorno de hemostasia primaria y secundaria debido que le está ocasionando una coagulación intravascular diseminada secundaria, ¿ya? A mordedura de serpiente. El tratamiento, transfusión, ¿de qué? De plaquetas, de crioprecipitados y plasma fresco congelado. Además de que de hidratación, vía central, no sé, un montón de cosas que se deben hacer. Caso clínico 5. Paciente 35 años, pesa 70 kilos, multíparo. Llega a la emergencia referida de un hospital de la provincia con antecedente de haber tenido su hijo hace aproximadamente 2 horas, con diagnóstico de hemorragia postparto. Ya recibió 2 unidades de concentrado de eritrocito en el hospital. En emergencia le palpa su útero y este se encuentra contraído y duro. Inmediatamente solicita un coagulograma y reporte TP incoagulable, APTT 80, fibrinógeno 25, plaquetas 350.000, tiempo de sangría 2 minutos, hemoglobina 6.5, hematocrito 20, presión arterial 90-60, frecuencia cardíaca 110 por minuto. ¿Qué opinan de este caso? ¿Qué se llama? ¿Qué problemas ginecológicos estará teniendo? Ustedes que están avanzando en ginecología. Debería palparse el globo de seguridad de Pinar, ¿no es cierto? Donde se contraen las arterias uterinas y comienza a involucionar ese útero y ese intrapélvico y dejar de sangrar. En este caso, más bien está contraído, está pero duro y sigue sangrando. Entonces, probablemente aquí ha habido una atonía uterina. Esa atonía uterina le ha hecho perder tanta sangre que la ha llevado a un shock hipovolémico. Ese shock hipovolémico la ha inestabilizado hemodinámicamente y ha perdido factores de la coagulación. ¿Cierto? Entonces, esto también es entendible. Se puede ocurrir toda esta situación. Atonía uterina con pérdidas o consumo de factores de la coagulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué trastorno de la hemostasia habrá acá? Secundaria, doctor.
secundaria. Ok. Caso clínico 6, paciente 52 años, llega a la emergencia desorientado e incoherente. Está histérico, con bilirrubina total de 13, GPT 120. Antecedentes de mielena en 6 oportunidades y hematemesis. El examen físico hay un abdomen abombado con signo de ascitis a la palpación, asociado a equimosis y hematomas en miembros superiores e inferiores. Presenta en el hemograma una hemoglobina 6.5, presión arterial 70-40, 125 por minuto de frecuencia, TP20, PTT55, fibrinógeno 180, plaqueta 100.000, tiempo de sangría 5 minutos. ¿Qué trastorno de la hemostasia hay acá? ¿Qué trastorno de la hemostasia hay acá? Primario y secundario. Este paciente, ¿qué es lo que podrá tener? Lo que este paciente tiene son estigmas de hepatopatía asociado probablemente a una cirrosis hepática en el cual se ha complicado con encefalopatía hepática, con shock hipovolémico y con hemorragia digestiva alta. Esta hemorragia digestiva alta lo ha llevado a un shock hipovolémico ya grado 3, evolucionando a un grado 4. Por lo tanto, ¿no es cierto?, requieren automáticamente una terapia hemostática agresiva con transfusión de paquetes globulares, plasma, clío, etc. Además que naturalmente por su problema hepático de sí ya tiene alterado el tiempo de protrombina, tiene alterado el tiempo de hacer tromboplastina activada y está comenzando a alterarse el fibrinógeno. Las plaquetas es esperable que en un paciente hepatopata comiencen a disminuir también, por supuesto, clínico. Y para terminar, paciente con 1 año de edad presenta hemorragia significativa después de una cirugía de hernia inguinal. No hay historia familiar de sangrados espontáneos y anormales. El conteo plaquetario, TPA, PTT, tipo de trombina, todos son normales. ¿Cuál creen que es el diagnóstico más probable? A ver, piensen. Paciente con 1 año de edad. Presenta hemorragia significativa después de una cirugía de hernia inguinal. No hay historia familiar de sangrados espontáneos y anormales. El conteo plaquetario y tiempo de trombina y APTT son normales. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Deficiencia de precalicreína, deficiencia del factor 13, deficiencia del factor 12, trombostenia de plasma, deficiencia de proteína S. ¿Cuál creen? Para no demorarnos mucho, deficiencia de factor 13. Cuando hablamos de la fisiología de los factores de coagulación, les mencioné, cuando hablamos de la teoría celular, de que la trombina también, cuando se forma la malla de fibrina, genera un factor de la coagulación estabilizante de la malla de fibrina, que es el factor 13. Y este factor 13 no es medible ni por el tiempo de protrombina ni por el tiempo por ese de tromboplastina activada, porque es prácticamente la vía totalmente archifinal, ya cuando está formado la malla de fibrina. Entonces, en aquellos pacientes que tienen sangrados espontáneos, con todas las pruebas de coagulación normales, ya entonces hay que pensar en un déficit de factor 13. ¿Y cómo se lo maneja esto? Con transfusiones. ¿De qué? De clío precipitado, que son donde se encuentra el factor 13. Muy bien, jóvenes. Preguntas. Doctor, una consultita.
Bueno, no le escuché muy claro la parte de la cascada de la coagulación, pero estaba revisando el tema de hemostasia. ¿Qué opina del uso del etancilato, doctor, en relación al ácido ¿Balsámico? El sámico? etancilato, también llamado dicinone, se lo utiliza solo para sangrados cutáneos menores. Eso significa para una epistaxis, una gingivorragia, una laceración en la pierna o en el brazo, con sangrados pequeños. En sangrados de cavidades, el etancilato no sirve. ¿Listo? Perfecto, Es doctor. el Muchísimas ácido gracias. tranexámico el que tiene la mayor utilidad en sangrados masivos o en pacientes que tienen shock hipovolémico con sangrados visibles. ¿Ya? Ya, doctor. Porque leía también lo del ácido tranexámico, doctor, que tiene dentro de sus efectos secundarios producir trombos, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado en quién administra. Por ejemplo, en los pacientes que tienen fibrilación auricular y tienen alto sangrado, he tenido varios casos, pacientes con fibrilación auricular e ingresan por un problema urológico prostático. Los hacen sangrar la próstata o los operan de la próstata y comienzan a tener bastante sangrado. Y necesitas parar ese sangrado porque están entrándote en shock hipovolémico o están descompensando termodinámicamente. Y son esos medicamentos los que ayudan. Como son medicamentos que te van a bloquear en realidad, son antifibrinolíticos, ¿ya? Entonces, lo que hacen es mantener la formación de ese coágulo. Pero ojo, ni bien se comience a parar el sangrado o aclarar, en este caso, la orina, debo descontinuar rápidamente ese medicamento. Porque muchas veces ocurre de que por un lado, después de una cirugía prostática, el ejemplo más claro, y por tener este paciente una fibrilación auricular, necesita anticoagulación y necesita uso de heparina, muchas veces la heparina es la que hace que perpetúe el sangrado urológico, por ejemplo. Y que tienes que hacer rápidamente descontinuar o dar dosis mucho menores de heparina, ¿ya? O descontinuar unos 2 o 3 días y administrar la dosis suficiente necesaria para otra vez restablecer a su aspecto normal. Han habido casos donde colegas han administrado de forma prolongada este medicamento y les han hecho accidentes cerebrovasculares. ¿Listo? Ese es el otro riesgo. Gracias, doctor. Cierto. Casi 1 hora y media nos hemos dado con este tema. Preguntas. Doctor, tengo una duda acerca de cuál sería la función principal de administrarlo vitamina K en los recién nacidos. Bueno, la vitamina K lo que hace rápidamente es favorecer la activación de estos factores de la coagulación y evitar la hemorragia del recién nacido, ¿no? Que es la principal razón en realidad, ¿no? Ustedes mejor que yo, inclusive lo saben, eso que están llevando pediatría, me imagino que ya lo han debido ver. La hemorragia del recién nacido, eso es lo que hace, evitar. No se olviden que se administra vitamina K porque ese hígado que está inmaduro, ya dentro de los factores de la coagulación, el que más rápido se agota es el factor 7. Si no tengo factor 7, pues es más fácil de que ese recién nacido entre rápidamente en un sangrado. Entonces yo tengo que dentro de las primeras 4 o 6 horas administrar la vitamina K. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. En una epistaxis que dura más o menos unos 3 minutos, ¿se puede administrar vitamina K? No. Ese es otro error. En los sangrados cutáneos, donde el motivo puede ser un trauma nasal, donde puede haber una epistaxis anterior o puede haber una epistaxis posterior, la vitamina K no les ayuda en nada.
ya que como les mencioné, no es un problema ese sangrado por alteración en la síntesis de factores de coagulación. Es un problema anatómico o relacionado a trauma por el que está sangrando, ¿ya? Y además que la vitamina K recién va a comenzar a tener efecto dentro de 48 a 72 horas. No va a actuar inmediatamente para hacer ceder ese sangrado. No sirve. Lo que pasa es que yo he visto que sí han administrado así. Mal, lo cuestiono mucho y es verdad, algunos lo administran, no tienen la más mínima idea, no les para el sangrado. Por más que la paciente haya tenido antecedentes de epistaxis así por mucho tiempo. Pero mira, tienes un paciente con epistaxis, le haces un tiempo de protrombina y está normal, ¿para qué le vas a administrar vitamina K? Si la razón de administrar vitamina K es porque hay algún problema con la absorción, ¿no es cierto? O con la activación de factores de coagulación vitamina K dependiente. Y la forma como lo mides es a través del tiempo de protrombina. Si está normal el tiempo de protrombina, no te va a significar absolutamente nada que le administre más vitamina K. Pero nada. Okay. Es una mala práctica médica. La cuestiono mucho y lo he discutido harto, inclusive con los cirujanos. Como les dije yo, normalmente en el Obrero soy el clínico del área quirúrgica. Soy el único clínico frente a unos 20 gorilas cirujanos que se creen que por su experiencia lo saben todo, pero cuando hablamos de evidencia, pues no les queda otra que aceptarlo. Doctor, y en ese caso, ¿qué se haría? Porque hasta que salga el análisis, o sea, tarda un tiempo, ¿no? Entonces, Tienes que preguntar antes, ¿cuál es la causa más común de deficiencia de vitamina K? Nutricional. Entonces tendrías que ver, a ver, ¿cómo puede haber deficiencia nutricional? ¿Es portador de sonda nasogástrica? ¿Ha estado en terapia intensiva? ¿Está con nutrición parenteral? ¿Ha estado postrado? yo pienso en una paciente que estaba recibiendo tratamiento COVID. O sea, sí Nada, estaba en absoluto. No. Todos los días yo veo pacientes COVID, todos los días. Y toditos se alimentan. Absolutamente, y no tienen problemas con la vitamina K, más bien al contrario, se los anticoagula a estos pacientes. ¿Y la ergometrina, doctor? ¿Perdón? ¿Y la ergometrina? Bueno, el tema de la ergometrina ya es un tema mucho más ginecológico, no me voy a meter mucho a esa área, ¿no? Los cirujanos son los que suelen utilizar después de una cesárea, un parto, para que ya pare el sangrado, ¿no es cierto? Pero es un problema netamente ya ginecológico, es de uso más ginecológico eso. Más preguntas. Bueno, doctor, yo quiero comentarle que yo sufrí una mala experiencia. A ver. Con un familiar, bueno, entró a un shock séptico y le hicieron la conducta, pero no reaccionó y tuvieron que cambiar de conducta y le hicieron un shock anafiláctico inicialmente y después dijeron que era un shock séptico. A consecuencia de eso le dieron vancomicina y imipenem. Y bueno, salió del cuadro y al final, después de la internación de todo, resultó con un coágulo a nivel de la vena superficial, doctor. Quería consultarle si es a consecuencia de la administración de estos antibióticos o de algún otro medicamento, porque anteriormente no tenía el coágulo. ¿Coágulo en dónde? En la safena, doctor, en la vena safena. ¿La vena interna, externa? Externa, doctor. Ya, no hay mucho problema en realidad con la formación de coágulos en la safena externa. La simple presencia de varices en los miembros inferiores puede predisponer
a formación de pequeños microcoágulos dentro de la safena y que no son las que ocasionan la trombosis venosa profunda. ¿Ya? Ahora, cuando se está frente a un paciente séptico, habitualmente lo que se utiliza es anticoagulación. Se administra heparina, entonces, a no ser que no hayan administrado heparina, ¿no es cierto? Entonces, para que pueda ser por la postración o el reposo prolongado que haya predispuesto a la formación de estos coágulos, valdría la pena saber también si anteriormente tenía antecedentes de trombosis o varices de miembros inferiores o le habían hecho una ecografía Doppler vascular venosa de miembros inferiores para demostrar que no tenía esos coágulos ahí en la safena. Pero yo creo que ha sido un hallazgo incidental que no está relacionado ni con el ibuprofeno ni la vancomicina, y en los procesos sépticos habitualmente más bien suelen haber trombocitopenia, ¿ya? Bajan el conteo de las plaquetas, y la heparina es lo que habitualmente se utiliza para evitar igual la formación de fenómenos protrombóticos. Por eso digo que raro sería que no hayan administrado heparina como para justificar esa pequeña formación de coágulos ahí en la safena. Raro, raro, raro. De canto se utiliza. Ya, doctor, muchísimas gracias. Sí, parece que no utilizaron. Tengo todos los estudios correspondientes y ahora está con el tratamiento de Apaxigán, ¿no? Es justamente un inhibidor del factor 10, que es... Rivaroxaban. Sí. Con Rivaroxaban, sí, anticoagulación con Rivaroxaban. Bien. Sí, doctor. Bueno, gracias. Está bien. Apixaban, dijo el doctor. ¿Rivaroxaban o cuál? Apixaban, dijo. Ah, Apixaban. Apixaban, doctor, de 5 miligramos. Ah, ya. Está bien. Igual, es un anticoagulante. ¿Alguien ha pasado por alguna experiencia similar o algún comentario que quieran hacer? Bien, jóvenes. 5 minutitos y continuamos con medicina transfusional, ¿ya? Está bien, doctor. Doctor, una pregunta con referente al examen. Sí. ¿Será que puede ser un 30 de octubre? No, Porque va a ser el siguiente miércoles. lo que pasa es que el tema es muy, muy amplio. Y supongo que un miércoles debemos avanzar otro tema para el examen. Doctor, otra igual tenemos duda igual en lo que es el caso clínico también, y quería que nos despeje las dudas para el otro miércoles. ¿Qué dudas? A ver, vamos, díganla. Es muy amplio el tema, doctor. Hay cada concepto que debemos aprender muy bien. Me imagino que van a ser puros casos clínicos. Doctor, todo lo que se avance hoy también va a entrar al examen. Claro, como habíamos dicho. Por favor, doctor, para el 30 de octubre. Todo lo que son las leucemias y entran a su segundo mini examen, perdón, vendría a ser su cuarto mini examen virtual, ¿no es cierto? Y su segundo parcial de todo lo que es hemato. Tienen que acostumbrarse a repasar, chicos, los temas antes y después de las clases. Que no los pisen, por favor, el tiempo. Doctor, es que tenemos algunos parciales de la materia porque
hace 2 semanas hemos finalizado con lo de otorrino. La verdad, digamos, igual la anterior semana estuvimos con cirugía, también con pediatría. No nos dimos tiempo